A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Mucha alegría de reencontrarme con ustedes, como lo hacemos semanalmente o a través de las redes, como ustedes gusten. Bueno, aquí estamos, ¿no? Todavía atravesados por esta época de sangre, petróleo y desinformación. Sí, porque existe un anacrónico sector del poder real, no sé si ustedes coinciden conmigo, que pretende recorrer los viejos caminos colonizadores de apropiación de lo ajeno por la fuerza. Ahora descubrimos el estrecho de Hormuz, la punta de ese iceberg que explica mayores intereses de esta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y, de paso, contra el Líbano. Acuerdos de paz que no se respetan, endebles, acuerdos de alto al fuego que no se cumplieron, como en Gaza, mientras los muertos se apilan en algún lugar de esta historia que se cuenta solo en las usinas de la manipulación y el deliberado olvido. La aspiración de un mundo más equilibrado sigue luchando entre las malezas de quienes no reconocen su claro declive. Una muestra de ello es la reciente reunión mantenida entre los cancilleres de Rusia y China para afianzar su alianza y acuerdos de cooperación que no solamente le allana el camino a la obtención de petróleo, cuya provisión le haría Rusia a China, dada la política de Trump de bloquear y de agredir a los buques que pasen por el estrecho de Hormuz. Si esto no fuera una tragedia que abarca a tanta gente y a gran parte de la humanidad, y cómo está afectando a la población mundial, todo parece burdo y grosero. Ver a un Donald Trump disfrazado de Jesús curando enfermos con su propio rostro, algo que él mismo difundió en las redes, da vergüenza ajena. Las acusaciones del primer mandatario norteamericano que acusó al Papa de complacer a la izquierda radical tras sus declaraciones contra la guerra, así como acusó a China de venderle armas a Irán. Acusación basada en informes de inteligencia de los Estados Unidos para nada confirmados. La respuesta de China no tardó en llegar, negando la venta de armas a los países en conflicto y exhortando a Estados Unidos a evitar acusaciones infundadas. Mientras tanto, este pretendido sheriff del mundo, Donald Trump, también, aparte de arrasar, como él mismo sostuvo, con toda una civilización, se refería a la civilización persa, también suma a su agenda de agresiones a la República de Cuba, donde la prohibición de proveerle petróleo por parte de cualquier país ha sometido al pueblo cubano a una crisis humanitaria, pero donde la dignidad y la resistencia permanecen intactas bajo las peores circunstancias de su historia. Vamos a la música.
Y China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China, con lo más destacado de la semana en materia informativa del país asiático. Y así lo presentamos y lo queremos compartir con ustedes. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Soy Enrique Gon, les saluda desde Managua, de Nicaragua. En la mañana del 14 de abril, el presidente de China Xi Jinping se reunió en el Gran Palacio de Pueblo en Beijing con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se encuentra de visita oficial en China. Xi Jinping señaló que el mundo actual está sumido en el caos y se enfrenta a una confrontación entre la justicia y el poder. La forma de abordar el derecho y el orden internacionales refleja la visión del mundo, la concepción del orden, los valores y el sentido de la responsabilidad de un país. To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente vietnamita, realizó una visita de Estado de 4 días a China esta semana, y China-Vietnam ha emitido una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de su Asociación de Cooperación Estratégica Integral. Las dos partes coinciden en que la clave para un desarrollo sólido de las relaciones radica en la orientación estratégica de los máximos líderes de los dos partidos. También enfatiza el papel de los intercambios y la cooperación bilateral, así como la amistad entre los dos pueblos. Las dos naciones se comprometen a mantener intercambios regulares entre sus máximos líderes. El 15 de abril en Beijing, el presidente de China Xi Jinping se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Durante la reunión, el mandatario chino pidió una coordinación estratégica más estrecha y fuerte entre los dos países para defender firmemente sus intereses legítimos y salvaguardar la unidad de los países del sur global. La tripulación de la misión Shenzhou 21 completó su tercera caminata espacial de 5 horas y media. Los taikonautas chinos llevaron a cabo con éxito las tareas programadas, incluyendo la instalación de dispositivos de protección contra residuos espaciales, la inspección de equipos extravehiculares e instalaciones. Finalizaron sus labores con ayuda del brazo robótico de la Estación Espacial Tiangong y el equipo en la Tierra. Shenzhou 13, la primera película filmada en el espacio en formato 8K de China, se estrenó ese jueves en la Cinemateca Nacional de Nicaragua. El Comando de Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China denunció este viernes el tránsito del destructor japonés JS Ikazuchi a través del Estrecho de Taiwán, afirmando que envió señales erróneas a las fuerzas secesionistas de Taiwán.
y un portavoz militar criticó este viernes la independencia de Taiwán como la causa raíz de la alteración de la paz a lo largo del estrecho de Taiwán. China ha lanzado una nueva herramienta digital que permite el acceso gratuito a estándares nacionales traducidos a varios idiomas extranjeros en una iniciativa orientada a facilitar el comercio internacional y mejorar la transparencia normativa, según la Administración Estatal de Regulación de Mercado. Este máximo regulador del mercado de China anunció este viernes que han puesto una multa de 3.597 millones de yuanes, unos 524 millones de dólares, a 7 importantes plataformas de comercio electrónico por su implicación en una serie de casos de tiendas fantasmas, de entrega de comida a domicilio y violaciones a la seguridad alimentaria. Amigos, así concluimos esta edición de China en clave de noticias. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. Clave China.你说你很难感，喜欢上提长喊，觉得总不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋。Bueno, hablar de China siempre da placer porque nos encontramos con un país que en vez de invertir en guerras, invierte en desarrollo para sí y para los países del sur global. Y defiende una política multilateral que es la que intenta constantemente interpelar Estados Unidos sintiéndose dueño de Occidente o del mundo. Y hacerlo con Gloria Bertervide, suma a ese placer recorriendo con sus sentidos todo aquello que por su historia y su presente nos sigue deslumbrando. Debo decir que por razones técnicas, quizás porque criticamos mucho a los grandes grupos tecnológicos, ¿era por eso? Bueno, el audio no salió del todo bien, lo hemos mejorado, sí, pero bueno, no es la calidad del audio que siempre ofrecemos a nuestra audiencia. A veces pasa, sepan disculpar. Bueno, aquí la charla de esta ruta recorrida por Gloria y que lo hacemos hoy compartiéndola con ustedes. La escuchamos. Clave China. Qué lindo que nos visites aquí en Clave China, porque siempre tenés cosas muy lindas que contar. Sé que estás muy conectada con China y que ahora estás abocada, ¿estás escribiendo un libro? ¿Me contó un pajarito? Sí, no es así. Una universidad nacional me pidió el año pasado, ya en realidad me contactaron en el 2024 para presentar un proyecto, dada, bueno, lo que habían leído de mis crónicas sobre China, les gustó y debería haberlo entregado el año pasado, pero yo avisé que me iba a China, que no iba a escribir un libro de 300 páginas en 6 meses o en 5 meses, y me iba a China para completar un poco el panorama. Pensá que yo estuve en el 2024 3 meses y en el 2025 otros 3 meses, que me completaron el panorama. Fui a los lugares a los que quería volver a ir y agregué algunas cositas nuevas, algunos desplazamientos y algunos viajes muy relacionados con el tema del cruce del desierto de Gobi y la ruta de la seda, porque el libro pasa por ahí.
Son crónicas modernas, pero con un contexto sociocultural e histórico intenso. No podés en China separarte de eso nunca. Hay mucha historia. Cada cosa, estás comiendo historia. Me decías, estás comiendo y estás comiendo historia, y Sí. es cierto. Sé que, bueno, en estos paseos de conocimiento, conociéndote, sé que te sigue deslumbrando China, que redescubrís cosas, que todo esto siempre uno lo tiene que completar con lecturas, porque es tan intensa la historia de China y tan intensa la historia contemporánea, ¿no? Porque uno ve un mundo que está paralizado por una guerra y ves hay que un China dato. sigue avanzando, te llega información donde, no sé, hacen un tren submarino, esta experiencia que tanta difusión tuvo, ¿no? De mirar la otra cara de la luna, es algo que China lo viene haciendo hace años. China lo viene haciendo, a China acordate además que la habían echado de la estación espacial, se armó su propia estación espacial, cada 6 meses van cambiando la tripulación y se anuncia en todos lados, menos en los medios occidentales. El viaje a Marte ya lo tienen, digamos, han hecho de todo, tienen un desarrollo científico, tecnológico, que va mucho más allá de lo que Occidente está dando o está mostrando. Y China por primera vez el año pasado abrió su historia absolutamente desconocida, absolutamente pisoteada, digamos, por la historia que se conoce en Occidente y que se conoce en general a través de las películas de Hollywood. Me refiero, el año pasado, el 3 de septiembre, hubo un desfile monumental, colosal, gigantesco en China para conmemorar la victoria sobre los japoneses, Claro, el 80 sobre la aniversario. invasión imperialista fascista de Japón, que China logró echar y logró ganar y logró recuperar hasta el territorio de Taiwán. Después eso fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que está absolutamente pisoteada. Todos conocen el día de las películas, llegaron los americanos, olvidando que el Frente Oriental Europeo lo ganó Rusia y el Frente Oriental lo ganó China. Obviamente, con concurso de Rusia, con concurso de los Estados Unidos. Estados Unidos recién empezó en el 41. China fue invadida en el 37 por segunda vez por los japoneses, digamos, fue invadida y fue una invasión cruenta que produjo ese famoso, entre comillas, hecho histórico que fue la masacre de Nanjing. Exacto. Yo fui específicamente a Nanjing antes del desfile para saber qué es lo que iba a haber en el desfile o por qué estaba pasando, ¿sí? Cómo había sido. Y todo el año pasado se abrió el tema Nanjing, la batalla cultural la empezaron a ganar por fin los chinos, digamos. Hicieron películas con artistas muy famosos sobre episodios, si querés, chiquitos, a partir de la gente común y cómo vivió esa masacre y qué pasó. Hay 2 películas muy interesantes, una que se llama Estudio Fotográfico de Nanjing, exactamente igual que Basterra acá, alguien que trabaja en un estudio fotográfico recuperó todas las fotos de las torturas, las matanzas, pues los japoneses documentaban todo, todo. Torturas, matanzas, y escondió ese archivo. Ese archivo fue recuperado después de la guerra y se utilizó en los juicios. Vos escuchaste hablar de los juicios de Nuremberg, hubo grandes películas. ¿Escuchaste hablar de los juicios de Tokio o los juicios de Nanjing? No. ¿Post Segunda Guerra Mundial? No, claro. Bueno, ahí fueron condenados sobre todo esa parte del ejército japonés que estuvo en Nanjing y que consumó la peor de las masacres, 300.000 muertos, más o menos es un cálculo, y creo que les queda chico. Hicieron desastres. Hay un museo maravilloso, una especie de museo del Holocausto de Nanjing, en donde están todos los documentos, porque había periodistas extranjeros que también llevaron material hacia afuera, corriendo peligro. Hay un montón de documentación de la época, desde las torturas, desde las matanzas, desde esa cuestión de las famosas mujeres de confort que las hicieron en Corea y en China, desde los experimentos. Mengele queda chiquito, Mengele era un nene de pecho al lado de estos muchachos japoneses que experimentaron de la peor manera sobre cuerpos de ciudadanos chinos. Entonces, todo eso salió a la luz por fin, porque había estado totalmente invisibilizado. Bueno, pero es que vos sabés qué pasó. Japón después de la guerra
obviamente, empezó a ser el perrito faldero de Estados Unidos en Claro. Oriente. Y bueno, y se tapó absolutamente todo. Es una historia que Japón no reconoce. Es una historia que Japón no estudia, es una historia que Japón todavía considera a esos asesinos como héroes de guerra. Es una herida tremenda en la población china. Cada vez que se conmemora la masacre Respuesta de Nanjing, China ante las declaraciones, ¿no? De la que era primer ministra reciente. sí, Takaichi, que Sí. anda diciendo cualquier cosa, pero no le está yendo muy bien. Le No, está porque yendo inclusive he escuchado expresiones de algunos japoneses eh, públicas contra estas declaraciones que eran muy agresivas y que volvía a invocar a Japón como aquel imperio que fue y que quiere volver sobre China. Sí, sí, una cosa absolutamente arcaica, un imperialismo del siglo pasado, si querés, que no está acompañado por la mayor parte del pueblo japonés. De hecho, hubo una especie de un atentado que no llegó a nada. Alguien que entró intentó atacar a algún funcionario dentro de la embajada china. El pueblo japonés salió a la calle para que el gobierno pidiera disculpas porque les parece insuficiente las disculpas que pidieron por entra y trata de matar a alguien. Sí. Están pasando cosas y están pasando cosas, fíjate, creo que a raíz de la caída, entre comillas, de Estados Unidos en la opinión internacional, Sí. la líder del partido del Kuomintang de Taiwán, se llama Chen Liu, viajó a China. Vos sabés que en Taiwán gobierna hace 3 periodos, desde el 68 creo que está el Partido Progresista, no el Kuomintang. El Kuomintang, recordá, es el partido Nacionalista. el nacionalista chino que perdió la guerra contra Mao y se refugió, Chiang Kai-shek, su Claro. líder, se refugió en Taiwán y supuestamente creó ahí la República China. La República China, mientras que la República Popular China quedó en el continente. De todas maneras, acuerdos internacionales post Segunda Guerra Mundial han reconocido a Taiwán como parte de China. China es una sola China. Se habla siempre de una sola China. De hecho, Taiwán y en 1992 hubo un protocolo por el cual se reconoce lo mismo. Una sola China a ambos lados del estrecho. Está por primera vez en 10 años el Kuomintang que tiene una banca más que el partido gobernante. Digamos, el Kuomintang es más hablable, se reconoce chino. El partido que está en gobierno no, pretende la independencia. Entonces hubo gran preocupación en China por esta visita. La mayor parte del pueblo chino salió a hablar y a decir que pretendían que se respetara el protocolo de 1992 firmado con Taiwán, es decir, una sola China a ambos lados del estrecho, nada de independencia. De todas maneras, la visita está siendo como muy amigable, amistosa, para establecer mayores lazos de conexión. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones en Taiwán. De todas maneras, Bueno, sigue le contamos a la audiencia que hubo una reunión sí, con Xi Jinping con Xi Jinping, digamos, trascendente, digo, en un contexto internacional donde las armas y la guerra están a la orden del día. Y sí, porque están perdiendo el apoyo, digamos, Estados Unidos está cayendo, la líder del Kuomintang es bastante pragmática, digamos, fue rápidamente a reunirse con Xi Jinping. Taiwán no puede resistir solito y además con todo este discurso del partido gobernante, que te digo que tiene un escaño menos en el Parlamento que el Kuomintang, no es mayoritario, ninguno de los dos partidos es mayoritario, o sea que es bastante difícil, con declaraciones del presidente de Taiwán explicando que estuvieron siempre mucho mejor cuando fueron parte de Japón, cuando fueron gobernados por los japoneses, lo cual es, a ver, ya te vas dando cuenta cómo vienen las alianzas ahí. Es bastante más complicado de lo que te estoy contando, pero más o menos esos son los lineamientos generales. Chen Liu todavía sigue ahí, de Beijing, de donde se reunió con Xi Jinping, se fue a Shanghai, o sea que anda dando vueltas por ahí, ya te digo, con una posición totalmente pragmática, ¿ok? Queremos ser amigos de China, ¿no? Vamos a ver, hay muchas cosas para decir. Es muy sí. interesante lo que estás diciendo, pero recordemos que Taiwán fue el prostíbulo de Japón.
exactamente, por eso te digo. Pero ya te digo, cuando era parte de China durante la dinastía Qing. E históricamente tiene otra historia, pero bueno, de la dinastía Qing, 1912 cae, pero sigue siendo hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la invasión japonesa. Ahí la invasión japonesa lo toma, pero después de la Segunda Guerra Mundial se retira, se lo tiene que devolver a China y se lo devuelve a China, ¿sí? Pero eso fue 45. En el 49, Chiang Kai-shek ahí establece la República de China. Otra cosa, signo ideológico diferente, pero siguen siendo chinos, ¿ok? Exacto. Gloria, en esta recorrida que hiciste Sí. por China, Sí. de China impacta todo porque realmente es inevitable hacer comparaciones, ¿no? Antes de empezar la entrevista, y muchas veces lo comentábamos y uno mismo lo siente, lees información. El mundo va para un lado y China se desarrolla. Inclusive, aunque no tuvo tanta publicidad porque fue parte de la diplomacia china, este intento de este acuerdo de paz, bueno, que fracasó porque realmente con Donald Trump no se puede llegar evidentemente a ningún acuerdo. Atrás de Pakistán estuvo China intentando resolver por la vía pacífica, y yo creo que no solo por interés, porque es justamente el país que consume el 80% del petróleo que exporta Irán. Digo esto porque tiene que ver con la política de China y lo está demostrando con esta reunión en Taiwán, lo ha demostrado con Ucrania, lo ha demostrado con la Franja de Gaza. Obviamente no todo es exitoso, pero la sensación que uno tiene que cuando llega a China, yo no sé qué te pasa a vos, Gloria, está llegando a otro mundo, un mundo que se desarrolla. Sí, y pero pasan cosas que son lindas para la gente. son muy lindas. Uno llega a un mundo que es, más allá de todo el desarrollo tecnológico, la cultura diferente, la historia impresionante, está llegando a un mundo seguro, está llegando a un lugar de seguridad donde te sentís absolutamente protegida, acompañada. El pueblo chino es un pueblo muy solidario y es muy solidario con el extranjero a todo nivel, en todos Eso lo lados. sentiste, En estando todos con lados. gente. Y mirá que fui. Fotos tuyas, crónicas, donde estás comiendo con gente, charlando. No sé si era gente conocida tuya o gente con la que te cruzabas eventualmente. Te vas haciendo amigos y te vas haciendo, y vas conociendo. Yo viajo, pensá que viajé mucho, yo viajé de este a oeste, de norte a sur, y sé de todo por todos lados, y no solamente lugares turísticos, sino lugares que me interesaban desde la cultura y desde la historia. En los trenes vas conociendo a mucha gente, y yo sigo en contacto con la mayor parte a través de las redes, si querés. Y tengo ya amigos chinos, hasta he ido a la casa, conocido a las familias, que es como... Eso es importante. Es importante, es importante. Y además tengo un gran acercamiento. Pensá que yo ya estoy en HSK4, estudio chino. Sigo estudiando chino y voy a seguir en esta vida y en las próximas, porque no se termina. Y doy los exámenes internacionales como cualquier jovencito que quiere tomar una beca, y voy y hago campamentos de verano en la Universidad de Xi'an. Mirá el lugar que elegí, Xi'an, porque la Universidad de La Plata tiene convenio con la Universidad de Xi'an. Entonces, esa siempre es como mi entrada, más allá de llegar a Beijing, y Beijing es como estar en casa. Sí. Me voy a Xi'an y es como el punto de partida de un viaje mucho más largo que me lleva cada vez más hacia el oeste. Es muy lindo. ¿Qué pasa con, mira, te iba a preguntar, parece una tontería, pero el otro día, revisando parte de la historia china, me encuentro que en cada dinastía las mujeres adoptaban diferentes peinados. Ay, sí. Entonces me puse a leer esto, pensando que iba a charlar con vos. Le voy a preguntar a Gloria, ¿qué es lo que viste? La moda. La moda. Te ¿Hay cuento la algún moda. dato que resalte de la moda china hoy? Sí, sí. Más allá de tener una confección y unas telas
Alucinantes, porque pensá que Hay hacen... diseñadores, hay ¡Oh! modelos, hay... Hay diseñadores alucinantes que combinan además toda esa ropa de distintas dinastías, lo que se llama Hanfu, la vestimenta Han, Hanfu, Fu es Ajá. ropa, vestimenta, y Han, la dinastía Han, la etnia china mayoritaria, ¿no? La vestimenta Hanfu la podés usar para ir al supermercado, para caminar por la calle, para ir a la Es un universidad. elegante sport, ¿qué es? No, te la pones cuando quieras y te la pones con zapatillas si querés. Ajá. Lo más común que vas a ver, que yo también tengo, son lo que se llama Mamian Chun. La Mamian es la pollera esa tableada, esa Sí. pollera tableada preciosa con motivos que es como, son telas pesadas, porque para invierno son pesadas, para verano son como seda con dibujos en la parte de abajo, bellísima. Yo tengo una con bambúes dorados, es verde con bambúes en oro. Qué No, lindo. no te puedo explicar lo que es. Esa con una blusa, en general es una blusa que se cruza, manga larga, y con eso estás vestida para cualquier cosa, para lo que se te ocurra. Ya te digo, Ajá. para ir a hacer las compras o para salir con tus amigos. O esa pollera es masculina y femenina, la usan también los hombres. Obviamente, en épocas más antiguas llevaban más capas de ropa. Esa es la más común, pero vos vas a ver en todos los lugares de China, por ejemplo, en Shanghai vos tenés vestido república, el que conocemos es esos Sí, vestidos repúblicas que salieron en todas las películas de Hollywood. sí, a ¿Ves? los ajustaditos. Sí, se Con llama, cuellito Mao. sí, exactamente, con Collito Mao, se llama, ay por Dios, más conocido que no sé qué, me olvidé el nombre. Después, en distintos lugares en Xi'an vas a tener los vestidos de la dinastía Tang, el hanfu de la dinastía Tang, que es, en la dinastía Tang las mujeres eran más gorditas, en el resto de China son todas flaquísimas, en todos Ajá. lados son todas flacas, pero la dinastía Tang usaba mujeres más saludablemente gordas, si querés. Ujú. Vas a ver todo el arte y todas las figuras de mujeres más gordas. Eran mujeres que montaban a caballo. Había una gran libertad. Tuvieron la única emperatriz china, fue la última de la dinastía Tang, la famosa Wu Zetian, bastante maltratada por los historiadores como una criminal. La mina hizo un reinado impecable. Y bueno, y las mujeres tenían como mucha libertad y ya te digo, eran como más normales en esa época, más normales de peso, porque si no, todas son flaquísimas. El resto de la ropa necesita que sea flaca para ponerte 50 capas. Tenés después, a mí me gusta mucho la dinastía, la primera dinastía, no la primera dinastía, la segunda, dinastía Han. Es Ujú. una belleza, son esas cosas cruzadas también, muy, muy lindas. Eso, cuando estuve en Hanzhong, cerca de Ujú. Xi'an, donde se inició la dinastía Han, ahí nos vistieron como si fuéramos académicos de la época. La dinastía Ming, la Ajá. dinastía Ming tiene bellísimas, bellísimas, pero ya te digo, son capas y capas y capas de Ujú. ropa, siempre como muy ajustados a la cintura. Y lo que vas a ver ahora en las jóvenes es, por ejemplo, esa pollera preciosa tableada que Dior intentó copiar y hubo Dior o Chanel, no recuerdo, y hubo un lío muy grande porque los chinos Ajá. protestaron, dijeron, esa es parte de Nuestra. nuestra cultura, ¿viste? No copien, pongan por lo menos que es la mamián. Ujú. Le ponen arriba ese chipao. El chipao es ese vestido que te decía, el vestido de la República. Ponen arriba un chipao, ponele en al tono, con tajos para que se vean las tablas de la mamián y te queda divino. Y, Divino, y divino. esto que te pones, que digamos, avanza sobre la pollera. Sí, arriba de la pollera, como podés ponerlo hasta la rodilla o un poquito más Ah, abajo, entiendo. tajos a los costados, entonces ves todas las tablas de la pollera que tenés abajo. Mira, yo parece que estoy cholula hoy, pero te voy a preguntar, ¿algún corte de cabello de moda? Oh, no, 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 pero nada que ver Porque hay con las también un antiguas dinastías. estereotipo, ¿viste? Donde esto que vos decías, en las películas de Hollywood ves determinado tipo de mujeres o de hombres chinos. El chipao, cuando estaban de moda, sí, los chinos en esa época era todo el chipao. En Shanghai ves mucho chipao, sí, pero también ves, los peinados eran muy complicados.
No en la República, no en la República, que son agarrados, viste, el pelo muy prolijito, muy rodetito. Ahora, en los otros tenés montones de pelo. Por ejemplo, la dinastía Qing, que fue la última dinastía que gobernó cientos de años, es la dinastía Manchú, en donde los hombres obligaron incluso a todos los Han a raparse la cabeza hasta la mitad y ponerse la trenza atrás. Esa dinastía no les gusta mucho a los chinos, esa última dinastía Manchú, que fue la que el último emperador era de esa dinastía, de la dinastía Sí. Qing, la que en 1912 fue. Esa también tiene una cosa en la cabeza tan tremendamente complicada, son unos tocados con flores, con cositas que se cuelgan. Si vos vas, acá hay una casa china en Callao al 1100 que Ajá. vende o que alquila. Alquila hanfu, alquila un montón de cositas para el pelo. En todo lado vas a encontrar esos pinches que tienen cosas colgando, esos sí te los pones porque quedan muy bonitos. No hagas deporte con eso porque No es imposible. Y no, si no, tienes que salir apurado, ¿cómo te peinas? así no, no. Se agarran, en Imposible. general se agarran con una cola alta o una media cola o el pelo siempre bien, y son tremendamente bien arregladas. En Shanghai no sabes lo que es, hombres y mujeres vestidos a la última moda que no No, ves en ningún otro lugar más que en China, re top, re top. re top, sí. Decime, Gloria, a vos que te gusta degustar diferentes comidas, ¿de qué zona de China, con qué provincia o qué ciudad te llevaste mejor con la comida? Porque Mira, yo lo que recuerdo, por ejemplo, mi experiencia en Chongqing, casi no te pude morís. comer nada, Por el era muy picante. picante. No, Chongqing, yo amo Chongqing y por lo tanto pedí probar el huoco tradicional. Porque el huoco tradicional, vos, como yo te decía, estás comiendo historia ahí. El huoco en su momento, fue el que yo probé, era una comida de trabajadores, de estibadores de puerto, de trabajadores de pocos recursos. Entonces cada uno llevaba lo que podía. ¿Es lo que Y llamamos acá ropa vieja? puede ¿Algo ser, pero esto es parecido? un poco más complicado. Ajá. Entonces, lo que podían de carne eran las partes internas del animal. Entonces, de golpe, como pasó a mí, creyendo que estaba comiendo pollo, era garganta de pato y ya dije, con razón no lo puedo tragar ni masticar. Estómago de vaca, garganta de pato y mucho picante. Bueno, un montón de verduras, tenés bambú, tenés esto, tenés de todo Sí. y vos te preparas la salsa. Pero el huoco es una especie de democracia del sabor. Yo lo amo al huoco porque ya te digo, no me importa que no me guste A eso, ver, pero esto si es lo que tengo. compensa del sabor, ¿cómo es? Claro, porque ya te digo, era la comida que entre varios trabajadores se juntaban y armaban eso. Es un ritual comunitario. Por eso es Ajá. una democracia del sabor muy rico, entre todos compartían lo poco que tenían y armaban una comida decente para todos, muy rica, Ajá. tremendamente picante, porque ahí y en Sichuan morís del picante. Yo casi me ahogo con un tofu No, por eso te apestoso, digo. casi muero con un tofu apestoso. Y mira que a mí el picante me gusta. El tofu apestoso también tiene muy feo olor, pero es una delicia cuando lo comes. El tema es, si te ponen una de esas salsas, te moriste, te moriste. Me pasó. No, 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 eso es algo, pero después tenés sabores. Un amigo chino en Beijing, cada vez que voy, yo le digo, ¿por qué no vamos al restaurante ese al que fuimos la primera vez? Me dice, no, no, no. Aquí en China no se repite restaurante. Tenés cientos que abren todos los días y miles de restaurantes en cualquier barrio. Entonces, siempre voy a uno nuevo. Entonces puedo probar el sabor así terroso de Shanxi, que es una belleza. Ay, es tan rico. Ajá. Tenés comidas diferentes, pero totalmente diferentes en cada lugar. Y usan mucho, por ejemplo, flores. Tenés lavanda, tenés osmanthus, cosas que no son tradicionales en la comida occidental. La comida occidental, a partir de mi viaje a China, me parece tan aburrida, tan tremendamente aburrida. No me interesa nada porque sé que cada vez que voy a China voy probando cosas nuevas. Yo acá soy vegana, allá como lo que venga. En Claro. Shangri-La, imagínate el lugar, que es un municipio tibetano en la provincia de Yunnan. No es todavía Tíbet, pero es un municipio tibetano.
Ujú. Está el pequeño Potala y tiene mucha tradición budista. Y la carne que tenés ahí es de vaca de Tíbet, del famoso yak, el yak, que es como nuestra llama, son carnes de alta montaña, carnes magras, finitas y deliciosas. Entonces te comes o una hamburguesa de yak o yak con distintas verduras raras que te hacen ahí. Es una delicia. Yo he comido cosas que, te digo, llego acá y digo, me quiero volver. Acá la zona del bife con papas fritas, te matás. No es que no haya cuisine, no sé qué, pero allá tenés variedades de comidas populares, de comidas finas. El poroto dulce, el poroto dulce Rico. que lo comes en caña de bambú, yo me lo como así. El arroz glutinoso dulce, son bolitas de arroz glutinoso totalmente dulces que se comen con frutas como en una especie de tang yuan, como una especie de sopa, la famosa tang yuan. Amo, amo. Y la variedad de frutas es, olvídate, tenés frutas de todo. Estar allá y estar sentada y darme un banquete con algo de eso que me estás contando. Con lo que sea, la carne de cordero, tenés mucha comunidad musulmana, no solamente en Xinjiang, tenés mucha comunidad musulmana en Xi'an Sí, también. claro. Y tenés unos restaurantes alucinantes o comida en la calle. La comida halal es muy popular y es muy rica. El cordero, ¡ah! Qué Yo rico. largo el veganismo, ahí me como lo que venga, porque vale la pena. En Xi'an tenés unas hamburguesas que se llaman roujiamuo y una sopa, y los famosos, y es el lugar de la pasta. ¿De dónde te crees que Marco Polo sacó la pasta? Ah, De mira. ahí, de Xi'an. Xi'an era la antigua Chang'an, es el origen y el final de la ruta de la seda. De ahí salían las caravanas de camellos que cruzaban el Gobi y se iban hacia Roma, hasta Roma, y volvían. Entonces, ahí tenés unos fideos así de este tamaño. Tenés fideos, es la zona productora de trigo, entonces tenés variedades como las 1000 variedades de papa que tiene Bolivia. Ahí tenés 1000 variedades de fideos diferentes y te bailan con los fideos. Tenés uno muy famoso que es el Piang Piang Mian. El carácter del Piang Piang Mian es imposible de escribir. Tras que es difícil escribir el famoso Hanzi, caracteres, el Piang Piang Mian es dificilísimo. Y es delicioso, la pasta es deliciosa en Xi'an. Mira, Sí, no pierde el tiempo. sí, Realmente vas a ser nuevamente invitada a Clave China porque acá no termina esta comida. conversación. Realmente muy ansiosos de conocer, de que te puedas terminar este libro. Si vamos a descubrir en esas crónicas con más detalle parte de lo que hemos charlado aquí. Todo. Y realmente me da mucha curiosidad y ansiedad. Espero que lo saques prontito. Sé que estás laburando mucho y te agradezco enormemente. Pero bueno, nuevamente vas a estar invitada acá a Clave China porque hay muchas cosas que sé que quedaron en el tintero y que te quiero preguntar. Me encanta hablar de China y espero que la próxima vez sea directamente desde China. Ojalá. Te mando un beso enorme. Un Y beso, Lidia. Gloria. Gracias.在虚度好春夏，我照亮夜情一泡。你听钟声正在催，滴答滴答滴答滴答滴，碧空团圆月色好，风拂枝头如花烧。我教钟声尽是催，滴答滴答滴答飘，陌生月色团圆好，我俩也有好春宵。虽兰花朵迎风笑，我俩且把相思了。浓
Y ahora nos vamos a Panamá. Hace mucho tiempo quería hablar con nuestro querido colega y amigo Francisco Pancho Paz, un periodista panameño que nos va a actualizar respecto a la situación de su país, que ha estado bajo tensión tras su salida del convenio de cooperación de la Franja y la Ruta con China. Claro, el Canal de Panamá vuelve a estar en el centro de la escena. Y esto es lo que nos comentaba. Lo escuchamos. Un gusto contar aquí con Francisco Pancho Paz, periodista panameño. Nos hemos encontrado un par de veces en China compartiendo estos grandes foros de debate de la plataforma de organizaciones internacionales de periodistas. Pancho, vos sos un seguidor, obviamente, de las relaciones de tu país, de Panamá, con la República Popular China. Y quería un poco que me actualices cuál es el escenario actual. El 2026 fue un año para Panamá y China donde se puede hablar de algunas tensiones que todavía no parecen estar del todo saldadas. En principio por la decisión, ¿no?, adoptada por el gobierno de retirarse del convenio de cooperación de la Franja y la Ruta, cuando Panamá hace 30 años que tenía vínculos con China, que lo sigue teniendo desde el punto de vista comercial, tengo entendido. Pero contame un poco, actualizame, porque estamos haciendo un recorrido por países de Latinoamérica y bueno, y evaluando la presencia de China en Latinoamérica, y en este caso en particular, Panamá. Y a ti por este espacio que siempre me brindas para hablar sobre la actualidad, pues, de la relación que existe entre Panamá y la República Popular China. La situación, hay que reconocer lo que se ha recrudecido desde que a inicio del año pasado, pues el gobierno de Donald Trump presionara para que Panamá dejara de tener una relación comercial estrecha con China continental. Este año la situación se ha recrudecido más, luego de que en enero la Corte Suprema, el Supremo panameño, declarara inconstitucional el contrato con Hutchinson, que tenía el control, la administración de dos puertos importantes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en las riberas del Canal de Panamá. En la declaración de inconstitucionalidad, a pesar de que venía evaluando desde hace varios años, se da en momentos en que Estados Unidos, qué coincidencia, ya tenía conocimiento del fallo de la Corte Suprema una hora antes, y medios estadounidenses ya estaban reproduciéndolo en sus respectivas publicaciones. Esto pues ha traído una serie de fricciones de tipo comercial y jurídico, y por la cual ahora mismo la empresa Hutchinson mantiene serios arbitrajes contra el Estado panameño. Y obviamente la instrucción del gobierno de Beijing es disminuir la relación comercial entre Panamá y China, y bueno, que ha estado firmemente asediada por la injerencia del gobierno norteamericano, al punto tal de que su propio embajador aquí en Panamá se ha convertido en un portavoz del gobierno, hablando siempre en contra de la República Popular China, al mismo estilo como lo hace el mandatario estadounidense. Pancho, ¿cómo se está ubicando Panamá en relación a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán? Digamos, ¿hay un posicionamiento de Panamá
¿Sigue la misma línea que Estados Unidos? Digamos, ¿cómo lo evalúas? Bueno, no hay que ser experto para conocer la posición de Panamá. El gobierno ha estado en una actitud totalmente sumisa con la administración estadounidense y esto incluso personas que de repente no están allegadas a la política lo han criticado mucho en Panamá. Y más por el hecho de que por tener el canal de Panamá siempre se habla de una neutralidad. E incluso en la época del régimen militar en Panamá, Panamá formó parte del movimiento de países no alineados en esa ocasión. Pero más que allá, respetando la soberanía o la neutralidad que debe ejercer el canal de Panamá. Este gobierno, por el contrario, asumió una posición totalmente radical hacia favor de los Estados Unidos y generó mucha crítica. Por ejemplo, que cuando recién comenzaba la guerra con Irán, el gobierno, a través de la Cancillería, lamentara el ataque de Irán a otros estados árabes, y cuando por ningún lado condenó el ataque con misiles a una escuela de niñas iraníes y que mató a centenares de niñas de esa nación. Entonces, también las posiciones que asumió Panamá en el Consejo de Seguridad, hay que mencionar que Panamá es miembro del Consejo de Seguridad hasta diciembre de este año, miembro no permanente, y las posiciones a favor de los intereses de Estados Unidos e Israel forman parte del día a día de este gobierno, que ha generado mucha crítica dentro de la población por la actitud tan sumisa y tan entreguista que ha tenido hacia los intereses del presidente de turno en Estados Unidos. Es muy criticable lo que está pasando, pero tenemos un gobierno totalmente adepto a los lineamientos del presidente de Norteamérica. Estamos esperando Ajá. tu artículo, tu nota para subir al portal de Clave China, así podemos ampliar y vos mismo podés profundizar estos temas. Siempre el tiempo es mucho más rápido y más breve en radio, así que yo te agradezco y quedas comprometido para una próxima visita acá en Clave China. Y así nos mantenés un poco de lo que está pasando en Panamá con un canal que siempre fue estratégico para el comercio internacional y en un momento tan clave en este punto de inflexión que está viviendo el mundo hoy, en esta puja de este hegemonismo de Estados Unidos versus, bueno, lo que se impulsa o se entiende por políticas multilaterales, no injerencistas, etc. Te agradezco, Pancho, y te mando un abrazo muy, pero muy grande. Y gracias. Muchas gracias a ti por el espacio, Lidia, y bueno, esperemos compartir con el artículo y de repente en otra entrevista sobre los esfuerzos que está haciendo China, porque a pesar de todo, China todavía mantiene una estrecha relación con Panamá y está ayudando con obras sociales y con mucha capacitación a muchos jóvenes panameños que así lo están agradeciendo. Esa es la parte que de repente afuera no se está conociendo, pero que China sigue trabajando en conjunto pues con la población panameña. Muchísimas gracias, Pancho. Es digno de destacarlo. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, multilateralismo y moral internacional en medio de la turbulencia mundial. Estos fueron los paradigmas de las conversaciones de los cancilleres tanto de China como de Rusia para profundizar un trabajo coordinado en conjunto. Una reunión a la que no debemos perder de vista, prestarle mucha atención por su importancia estratégica. El canciller chino Wang Yi sostuvo conversaciones con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Beijing. Wang afirmó que la situación internacional actual atraviesa una grave turbulencia y el sistema de gobernanza global está experimentando profundos ajustes. Además, instó a ambas partes a que continúen manteniendo la coordinación estratégica sobre los principales asuntos internacionales y regionales, aún en esfuerzos para practicar el multilateralismo y la moral internacional, y promuevan conjuntamente el proceso de multipolarización mundial. Por su parte, Lavrov señaló que Rusia está dispuesta a trabajar con China para profundizar la cooperación práctica y lograr beneficios mutuos, así como resultados de ganancia compartida. Después de sus conversaciones, ambas partes firmaron conjuntamente el plan de consultas de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países para 2026. CGTN, en español. Clave China. Y antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes una linda agenda
que pueden ir ya cumpliendo a partir de este fin de semana y cubriendo todo abril y parte de mayo. Bueno, saben que está ya en vigencia y se puede acceder al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Y hay títulos y premiers muy pero muy interesantes de países como Tailandia, Irán, que lo estamos conociendo desde una perspectiva bélica, desde la guerra, y la cultura persa es muy pero muy interesante. No sé qué tipo de películas serán, pero bueno, me da curiosidad y los invito a ustedes también a callar en su curiosidad yendo a ver estas películas. También de Francia, de España, entre otros países. Y fundamentalmente también van a poder disfrutar de una interesante película sobre las relaciones norteamericanas con China como tema. La película está referida al gigante asiático y es la película canadiense Impresiones de China. Está dirigida por Donald McWilliams y se trata de un corto de 21 minutos nada más, en el cual un grupo de estudiantes de Ontario viaja durante 3 semanas a China en 1972 en una visita inédita. Son los primeros estudiantes norteamericanos en ingresar al país desde 1949, cuando triunfó la Revolución Comunista. Bueno, muy pero muy interesante. Pero también tenemos la inauguración de la Feria del Libro número 50, la Feria Internacional del Libro, y con una presencia de China muy pero muy importante. Incluso está anunciada la presencia del Premio Nobel de Literatura Mo Yan en la última semana de la feria. Aún no hay precisiones respecto a la fecha, pero se lo vamos a anunciar en cuanto tengamos precisiones de este dato. Y les cuento que el jueves 23, el lunes 27, tienen mesas con escritores, poetas y académicos, tanto de Argentina como de China, y van a compartir poesía contemporánea china, la narrativa de vanguardia, realidad y la imaginación en la literatura actual, así como la traducción al español y la difusión de obras chinas en el mundo hispanohablante. Muy pero muy interesante. También nos proponen un recorrido por la transformación de China a través del prisma de sus letras y su pensamiento contemporáneo. Los libros como clave para enfocar y descifrar el rol de China en el mundo actual. Bueno, muy interesante, así que quedan todos invitados para visitar la Feria del Libro y para disfrutar de este encuentro de cine independiente, el Bafisi. Nos vemos el próximo domingo.我一样心甘情